Qué bueno que podamos estar de nuevo juntos para reflexionar sobre la palabra de Dios. Hemos estado tratando en diferentes reflexiones lo que Dios no quiere para nosotros o aquello que no quiere que nosotros hagamos. Hoy vamos a abordar algo en la que todos, de una forma u otra, podemos vernos en algún momento de nuestra vida inmersos. Y la lectura de la palabra de Dios para la reflexión en este día se encuentra en Eclesiastés capítulo 7, versículo 9. Voy a leerlo en 3 versiones diferentes. Es un versículo muy corto. Dice en la Reina Valera del 60, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. La Reina Valera contemporánea dice, no dejes que el enojo te haga perder la cabeza. Solo en el pecho de los necios haya lugar el enojo. Y la Nueva Traducción Viviente dice, controla tu carácter, porque el enojo es el distintivo de los necios. No te apresures a enojarte. Ahora, ¿qué es enojo? Como enojo se denomina un sentimiento desagradable que experimentamos cuando nos sentimos contrariados o atropellados por las palabras, las acciones o las actitudes de otros. El enojo, por lo general, predispone nuestro ánimo contra otra persona o contra una situación específica que se nos ha vuelto desagradable o injusta. Dicen que el enojo es la convergencia de temor, frustración y sentimientos heridos. Ahora, los sentimientos son algo que llevamos siempre dentro de nuestra alma. Lo que Dios espera de sus hijos es que sepamos manejarlos. Dice en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Parafraseando este versículo, podríamos decir, puedes tener experiencias desagradables, incluso traumáticas, que te hagan enojar, pero no permitas que esto permanezca en el tiempo. No dejes que se ponga el sol sin que lo hayas resuelto. Aristóteles definió que el enojo habla de un arrebato del momento, ese pronto. La ira habla de una disposición estable que permanece. Y la amargura es como el espíritu resentido que rechaza la reconciliación. Ahora, el enojo, si no lo controlamos, lleva concadenada una serie de reacciones que Pablo nos las describe en Efesios 4, 31 y 32. Y que además dicen que estas reacciones deben ser eliminadas. El versículo 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Si nos fijamos en algunas situaciones de la vida, podemos darnos cuenta de esta secuencia de acciones que Pablo nos describe aquí y que dicen que deben ser quitadas de nosotros.
En primer lugar, lo que se produce en nosotros es una incomodidad y hay un arrebato por la ofensa. Ese es el enojo. En segundo lugar, un deseo malo contra aquello que lo ha producido. Eso es la ira. Lo tercero, se eleva la voz en un intento de que prevalezca mi razón. Lo cuarto que se produce es pensamientos malos en contra de la persona o de la situación que lo ha producido. Y termina con lo que empezaba Pablo, con amargura. El resentimiento que no se ha frenado. Ese resentimiento ha hecho que se fortalezcan en mí argumentos y que no quiera perdonar esa situación u ofensa, lo cual termina convirtiéndose en una enfermedad grave. Es algo que debemos quitarlo. Por lo tanto, debemos ser conscientes que cuando esto va a suceder, debemos estar atentos para frenarlo. Debemos pedirle ayuda al Señor para que lo quite y que Él moldee nuestro carácter. El nuevo hombre en Cristo debe tener el control de sus emociones, es decir, amargura, la ira, el enojo, que es lo que estamos tratando hoy. Cuando surgen estas cosas, tenemos que lidiar con ellas de una manera que glorifique a Dios. El nuevo hombre debe proponerse aplicar lo que sigue diciendo en el siguiente versículo 32 de Efesios 4. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. El nuevo hombre debe mostrar la misma bondad y perdón a los demás que Dios nos muestra. Pablo nos indica cuál es el ejemplo que debemos seguir. Dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nuestro perdón a los demás sigue el modelo del perdón de Jesús hacia nosotros. El perdón de Dios es tan completo, es tan grandioso, que entregó a su propio Hijo para que el castigo que merecíamos nosotros como pecadores recayera sobre aquel que era justo y sin pecado, para que ahora nosotros pudiéramos ser adoptados como hijos, siendo antes ofensores de Dios. Cuando pensamos en la manera asombrosa en que Dios nos perdona, es hasta vergonzoso que no otorguemos nosotros el perdón a aquellos que nos han hecho mal. Hay unos versículos que siempre me han gustado y se encuentran en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, con los cuales quiero acabar la reflexión en el día de hoy, que dicen: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando ya en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte
de cruz. El Señor Jesús, en su perdón, cargó con todo el castigo por el mal que hicimos contra Él. Él era inocente, pero cargó con la culpa. Qué fácil es enojarnos cuando nos sentimos ofendidos. Pero no permitamos que el enojo anide en nosotros. Pasemos por alto la ofensa, así como Dios lo hizo con nosotros. No tengamos en cuenta el mal para nosotros airarnos y arremeter contra esa situación o esa persona. Que el Señor te bendiga. Un abrazo y hasta la próxima, si el Señor lo permite.